Hemos venido después de 2 años consecutivos de recesión económica. Tenemos proyectado para finales del 2021 un crecimiento económico entre el 4 al 5%. Eso es muy importante, pero lo más importante es cuando analizamos el componente de ese crecimiento, porque ese crecimiento del 2021 viene con un componente muy importante de inversión y sobre todo inversión privada, que se calcula crecerá en el orden de 2 dígitos, más o menos 14%. Y es importante recalcar que la gran parte del Producto Interno Bruto en Paraguay, alrededor del 85%, es generado por la inversión privada y apenas un 15% por el sector público. Ese 15% está resentido. Nosotros podemos ver ahora en las páginas de datos abiertos del Ministerio de Hacienda que el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, no lleva ejecutado más del 20% de su presupuesto y estamos en agosto, terminando agosto. Quiere decir que la inversión pública no va a ser la que soporte ese crecimiento. También vemos que la agricultura se pronostica un crecimiento negativo. Por lo tanto, tampoco será la agricultura la que salve la economía. En este 2021, el crecimiento de la inversión privada se estima en el orden del 14% y el componente fundamental es inversión privada, sobre todo en el sector de la construcción, que es importante porque eso implica un efecto multiplicador muy relevante y también una señal de que es el capital nacional el que se está poniendo la economía al hombro. Porque si miramos los comportamientos de inversión extranjera, esta ha permanecido literalmente plana durante estos periodos de casi 3 años de gobierno. Entonces, hay brotes verdes en la economía, hay buena señal, hay la percepción de que lo peor ya pasó, pero es importante también tener en cuenta lo siguiente. Si bien lo peor ya pasó, todavía hay vestigios del daño que causó esta pandemia y esta situación económica. ¿Y cómo nos enteramos de eso? A través del reciente informe del Instituto Nacional de Estadísticas, que la semana pasada nos cuenta que al final del segundo trimestre de este 2021, el desempleo subió. Es decir, a pesar de un año atrás de haber pasado ya la pandemia, cuando inició la pandemia, a un año midiendo los impactos, vemos que hay casi 62.000 nuevos paraguayos que no tienen empleo, que no tienen ingresos. Sumando eso en total a 318.000 compatriotas que forman parte del desempleo total. Y si a eso le sumamos que el Instituto Nacional de Estadística nos cuenta que la pobreza subió en casi 3.5%, que hay 264.000 paraguayos que eran clase media y ahora son de la clase pobre, esos son los impactos fundamentales de este periodo de pandemia en salud y de la pandemia económica. Entonces, hay que tener en cuenta que la percepción de la gente de que todo ya empezó a abrirse, el proceso de vacunación es positivo, pero tenemos que insistir con la inversión privada. No podemos permitir que estos brotes verdes, producto del crecimiento de la inversión, se vean afectados por paros de camioneros, por huelga de docentes, por huelga de médicos y mucho menos por amenazas de invasión a la propiedad privada. La economía paraguaya se ha caracterizado por mucha legislación que pretende promover la inversión. Desde el año 1990 con la Ley 60 de promoción de inversiones, luego la Ley de Industrias de Exportación, conocida como Maquila, más recientemente la Ley de Seguridad de Inversiones, que garantiza a los inversionistas 10 años de régimen tributario para poder proyectar igualdad en esos regímenes donde le van a cambiar las reglas del juego. O sea, eso es lo que corresponde al capítulo de la seguridad jurídica que tiene que dar el Estado paraguayo, simplemente haciendo cumplir las leyes existentes. Ahora, en cuanto a los otros instrumentos que necesita la inversión privada, primero, la previsibilidad.
Y Paraguay se ha caracterizado por algo que ya nadie discutía, la estabilidad macroeconómica. Esa estabilidad hay que mantenerla, hay que tener cuidado con los niveles de endeudamiento externo, hay que tener cuidado con el nivel del déficit fiscal que está hoy en el orden del 6.1%, pero sobre todo hay que seguir apuntalando la política de los fondos de garantías de crédito. El Estado más o menos dio 250 millones de dólares de garantía de crédito durante este proceso, sirvió, pero es apenas una gota en el mar, porque si entendemos que el sector privado, los bancos privados hoy tienen casi 14.000 millones de dólares de crédito otorgado al sector privado, quiere decir que necesitamos seguir fortaleciendo los fondos de garantía y necesitamos que el Estado priorice este tipo de apoyo, porque finalmente una inversión privada exitosa con un apalancamiento de un crédito sostenible, con plazos y tasas importantes y que ayuden al desarrollo, implica formalidad, porque esa empresa, si le va bien, va a contratar gente, que va a tener un seguro médico, que va a ser formal para su jubilación, y ese es un tema muy importante, porque acordémonos que el INE nos avisa no solamente del desempleo, sino que también prende una luz anaranjada acerca del subempleo, la cantidad de gente que hoy realiza algún tipo de tareas informales. Y es ese tipo de emprendimientos el más vulnerable en este tipo de situaciones, por lo que el gobierno necesita apalancar sus medidas de apoyo.